Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, gracias. ¿Se me escucha, verdad? Con claridad. Muy Buenas bien. tardes, licenciada. Buenas tardes, queridos. Bueno, antes de comenzar nuestra clasecilla, les comento que hoy día fui a la universidad a averiguar sobre la plataforma. Recién me han entregado la plataforma, así que no he podido subir el material, pero ya, hoy día ya tengo el acceso. Así que voy a comenzar a subir todo lo que estábamos haciendo hasta ahora aquí, incluido las clases de las sesiones grabadas para las personas que no hayan podido asistir. ¿Ya? Estoy volviendo a la universidad después de mucho tiempo, así que no tenía el acceso, por eso no podía ingresar. Pero ahora sí, voy a llamar la lista, por favor. Está Zenobia Satus Aguilar. Zenobia Aguilar no está. Verónica Bautista Luque. Licenciada, disculpe, le escuché entrecortado. Presente, Zenobia Aguilar, dice. Ok, Zenobia, gracias. Verónica también presente, gracias. Noemí Choque está. No está. Luis está. Carla. Presente. Buenas tardes. Carla Uchani. No está. Nicole Tomianovic. No está. Ya, y ahorita estaría faltando. Ah, Nélida, no había leído su nombre, había estado encima de mí. Nélida Kusikanki, que también está, ¿verdad? Listo. Muchas gracias. Ahora sí vamos a guardar esto. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que nos habíamos quedado la anterior vez. Nos hemos quedado justamente en una actividad que no la hemos podido concluir y quisiera que ahora lo hagamos. Hemos hablado sobre las competencias y les había dicho que estamos trabajando la educación en base a competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos lograr que el estudiante se vaya de las clases o termine su preparación teniendo algo sólido, ¿no? Algo a nivel teórico, algo a nivel práctico, algo a nivel de valores, a nivel de producto. Eso es lo que se quiere lograr. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la diapositiva o todavía no? Sí, se ve, Lisa. Ya, gracias. Es que estoy con dos pantallas y no sé en cuál estoy transmitiendo. Pero bueno, el punto es que les estaba diciendo de que manejamos tres tipos de competencias. Las competencias a nivel básico, a nivel genérico y a nivel específico. Recordemos un poco lo que hemos dicho en la anterior clase para hacer esta primera actividad. A nivel básico se refiere a todas las cosas que tienes que aprender desde el colegio para poder ingresar a una carrera, ¿no? A un tipo de formación ya más adelante. Se supone que los colegios, las unidades educativas sirven para poder formar a los estudiantes en las cosas más elementales para prepararles para la vida, ¿no? Entonces, que se sepan defender, que sepan hablar, que sepan opinar, analizar. Todos esos aspectos corresponden a competencias básicas. Yo les había mencionado de que a veces cuando nosotros estemos trabajando en aulas, nos vamos a encontrar con que nuestros estudiantes no tienen esas competencias básicas, las cuales requerimos para poder cimentar nuestras nuevas competencias genéricas, ¿no? Justamente hablando de ese tema, el día de anteayer creo que era, me tocó con un curso, no era de la universidad, de otra universidad, que ellos ya están en quinto semestre, ¿ya? Y este curso les pedí que hicieran un ensayo. Me ha sorprendido. La verdad me he quedado completamente sorprendida porque yo les decía, hagan un ensayo y me decían, ¿cómo se hace un ensayo? Y yo les expliqué, ¿no? Tienes que partir de una idea general, sacas ideas específicas y de cada idea específica escribes un párrafo, les digo. O sea, según mi criterio, según mi mentalidad, yo decía, he dado bien las instrucciones y me van a seguir. Algo que no me di cuenta es que como los jovencitos ahora están más con el celular, ya no escriben en párrafos. Y eso es algo que me he dado cuenta recién, que escriben todo seguido.
¿no? Entonces, el ensayo que me han presentado era todo su texto seguido, así, sin comas, sin puntos, sin espacio, sin enter, nada, ¿no? Y les digo, me parece interesante que estemos escribiendo en documento como si fuese un mensaje de texto. Incluso les enseñé las palabras conectoras de párrafos, pero no las utilizaban de manera correcta, o sea, las ponían donde sea porque no entendían que era un párrafo, imagínense. Entonces, a veces nuestros estudiantes van a llegar de esta manera, sin esas competencias básicas, ¿no? Pero es difícil avanzar lo demás del contenido que pensaba llevar en clases si no se tiene esas competencias básicas. Entonces, ni modo, no queda otra que tomarse un tiempito para explicarles, ¿no? Y yo les dije, chicos, vamos a tener que aprender desde lo más básico, ¿no? Esto es una palabra, ¿ya? Esto es una oración, así, ¿no? Y de poco en poco explicarles qué es un párrafo, cómo se unen los párrafos, qué palabras se usan para iniciar un párrafo, incluso tenerles que decir a los estudiantes que se tiene que utilizar punto cuando se termina un párrafo, o se tienen que utilizar los dos signos de interrogación al inicio y al final, ¿no? Cosas que tal vez para nosotros es algo que ya conocemos, ya lo sabemos, pero como la tecnología está avanzando, toda la educación en sí está cambiando, nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Pero ya les había dicho, las competencias básicas son el cimiento para poder formar las competencias genéricas. Si nuestro estudiante ya sabe hacer, en este caso mío, ¿no? Ya sabe escribir un ensayo, ya sabe redactar en párrafos con coherencia, con sintaxis, ya recién le puedo enseñar las otras cosas que involucran algo más complicado, digamos, para el estudiante. ¿Ya? Entonces, les había dicho igualmente que cuando uno está planificando sus clases, tiene que pensar en hacer un diagnóstico, porque este diagnóstico es el que nos va a mostrar si los estudiantes poseen o no poseen esas competencias básicas. Si, por ejemplo, tu diagnóstico es escribe tu opinión sobre tal cosa y tu estudiante no escribe más que una oración, entonces significa que hay que desarrollar esa habilidad de que el estudiante escriba un poco más, o tal vez no sigue algunas reglas, entonces hay que tratar de identificar esos problemas en las competencias básicas para que sobre esa base construyamos las competencias genéricas. Ahora, ¿qué son las competencias genéricas? Las competencias genéricas ya se refiere a todas las actitudes, aptitudes, conocimientos, etcétera, sobre una disciplina en específico. Una disciplina en específico. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina se refiere a una área, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy enseñando la carrera de Derecho, en la carrera de Derecho, a nivel general, ¿qué tendrá que saber un abogado? A ver, chicos, si yo estoy enseñando la carrera de Derecho, ¿qué tendrá que saber todo abogado que salga de esta carrera? A ver, pregunta. ¿Qué tendrá que saber cualquier abogado que salga de la carrera de Derecho? Las leyes oficiales. Muy bien, gracias, Nélida. Las leyes, ¿no? Principalmente tiene que conocer las leyes, la estructura de las leyes. Algo que he aprendido cuando he dictado la materia de instrumentos legales era que las leyes habían tenido cierta estructura, tienen una primera parte, una segunda parte, una tercera parte. Además que he aprendido que las leyes, para ser leyes, primero tienen que pasar por un proyecto de ley, tiene que haber una propuesta fundamentada, que cualquier persona puede proponer una ley siempre y cuando siga todos los instructivos y sea aprobado por el órgano legislativo. Esas cosas, así a nivel general, que cualquier abogado debería saber, son las competencias genéricas. Y de eso se tiene que encargar los docentes de la carrera, de formar en el estudiante. Nuestro estudiante cuando se inscriba a una universidad, a una carrera, no va a saber esas cosas básicas de la disciplina. Nosotros le tenemos que enseñar.
Entonces, al abogado hay que enseñarle todo lo básico que tiene que saber un abogado. Esas son sus competencias genéricas. Ahora, una vez que el estudiante salga profesional como abogado, ya él va a decidir si quiere especializarse, ¿no? Ahora, si es que este abogado se quiere especializar en derecho penal, digamos, entonces, para derecho penal, el estudiante va a aprender cosas mucho más específicas sobre derecho penal. Ya no solamente va a aprender las leyes a nivel general, ni cómo están estructuradas, ni qué es reforma, ni qué es constitución, no. Él va a aprender específicamente sobre los delitos. Todo lo que corresponde a delitos, a la cárcel, todas esas cosas va a aprender en sus competencias específicas. ¿Por qué? Porque este estudiante en este caso se está haciendo experto en el área. Por eso se le dice especialista, ¿no? Porque ya tiene competencias más específicas del área. Entonces, este abogado ya no es un abogado común y corriente. Ahora es un abogado penalista, así. ¿Ya? Entonces, de la misma manera tenemos que visualizar a qué estamos apuntando cuando nosotros estamos enseñando, ¿ya? ¿Será que tú estás enseñando en un nivel básico, en un nivel genérico o en un nivel específico? Porque el contenido, la forma de enseñar va a cambiar por completo, ¿no? Porque a nivel básico, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que enseñar las cosas más básicas, nos vamos a encontrar con personas novatas, ¿no? Que no saben muchas cosas, quizás ni siquiera saben comportarse. Entonces hay que enseñarle desde lo más básico y por lo tanto tienes que tener mucha paciencia, ¿no? Porque imagínense si yo fuera impaciente y yo digo, ya deberían saber leer, ¿cómo no van a saber redactar un ensayo? Esto es el colmo. O sea, si yo me voy a poner en ese plan de ser la mala, la que critica, voy a generar un sentimiento negativo en mis estudiantes. Y según las neurociencias, no puede aprender ninguna persona con un sentimiento negativo. O sea, si sientes algo, tristeza, desesperación, ansiedad, rabia, no vas a poder comprender. Entonces, para poder enseñar las competencias básicas, tenemos que tener una actitud mucho más amable, mucho más flexible, versátil para poder brindar estas herramientas al estudiante. Le estamos enseñando a vivir, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo. Por eso incluso hay carreras que te enseñan a educar en los colegios, las normales, ¿no? Porque se supone que es un trabajo especial, no es un trabajo cualquiera, es un trabajo sumamente importante. Si estás poniendo los cimientos de la base de lo que va a ser en el futuro la educación, imagínate. A nivel genérico, por otro lado, si nosotros tenemos que formar a una persona en alguna carrera o en alguna disciplina, vamos a requerir personas que ya tengan formación en esta carrera, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a formar abogados, necesitamos abogados, ¿no? Si vamos a formar médicos, necesitamos médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellos los que ya conocen las necesidades del entorno, ellos ya tienen experiencia en el área, ¿no? Entonces ellos ya te pueden decir lo que sí hace un abogado o no hace un abogado, lo que sí hace un médico o no hace un médico. Entonces ellos, los docentes dentro de las universidades e instituciones, te están dando la formación a nivel general a partir de su propia experiencia para que puedas desempeñarte en esa misma disciplina. ¿Ya? Entonces, igualmente va a requerir un trabajo pesadito, pero en este caso, chicos, ya no va a ser solamente de una persona que va a enseñarles, ¿no? Para lograr generar estas competencias a nivel genérico, se necesita un equipo de personas. De eso vamos a hablar igual más adelante. El cómo es que se tiene que estructurar las competencias genéricas con un equipo multidisciplinario. No puede hacer una sola persona. Si, por ejemplo, yo estuviera haciendo el diseño curricular de la carrera de medicina, no sería correcto que yo, Valeria Aguilar, que soy educadora, haga el currículo de medicina, porque yo no soy médico y yo no me puedo inventar las cosas que va a saber el médico. Sí o sí voy a necesitar de otros médicos, de otros especialistas que me ayuden
a que yo pueda elaborar mi diseño curricular para preparar a los futuros médicos, porque se supone que quiero formar un buen médico, ¿no ven? Ahora, al medio, estamos aquí, ¿no?, en las competencias genéricas. Cuando mi estudiante ya termine su carrera profesional, ya termine de formarse en una disciplina, ya es conocedor de esa disciplina, recién va a poder especializarse, ¿ya? No antes. No nos podemos especializar primero y luego hacer la carrera, no, porque no vamos a entender nada. Es como construir una casa, les decía la anterior vez, las competencias básicas son el cimiento, los pilares, las paredes son las competencias genéricas. Pero para poder hacer las competencias específicas, es decir, la decoración de nuestra casita, ya ponerle sus tejas, ponerle la fachadita bonita, el color, todas esas competencias específicas, necesitamos que la casa esté construida primero, ¿no ve? Porque ni modo que le pongamos detalles a una casa invisible, ¿ya? Y lo mismo pasa con tus estudiantes. Tú no les vas a poder enseñar cosas específicas si no les has enseñado primero las cosas a nivel general. Ya, entonces, en educación, por ejemplo, primero tenemos que conocer las ciencias de la educación a nivel general, qué grados hay en educación, nivel inicial, primaria, secundaria, alternativa, superior, especial, todas esas cosas tenemos que conocer a nivel genérico. Pero ya más adelante, cuando ustedes decidan terminar la carrera y especializarse en algo, ya van a tomar competencias específicas, ya van a adquirir competencias específicas, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero volverme docente de neurociencias, digamos, ya entonces ya no basta con que yo sepa todo sobre la educación y la teoría cognitivista. Ahora tengo que saber más del cerebro, tengo que aprender todos los detalles, las neuronas, para qué sirven los neurotransmisores, todo sobre el cerebro para ser especialista en neurociencias, ¿no? Entonces, todos nosotros vamos a dirigirnos en nuestra vida hacia algo que nos llame la atención, hacia algo que nos guste, ¿no? La vida misma nos va a guiar hacia un camino que nosotros hemos decidido, del que hemos decidido vivir, digamos. Ya, entonces, tú también vas a encontrar algo que te llame la atención, en lo que te puedas especializar. Y también va a llegar un momento en el que tú vas a verte en la posición de ser el docente que tiene que hacer especialistas a sus estudiantes. Pero obviamente nadie puede dar lo que no tiene, entonces uno no puede enseñar a ser especialista sin ser especialista. ¿Ya? Por ese motivo, cuando uno va a enseñar, por ejemplo, una maestría, necesita ser magíster, porque si no es magíster, no puede pues enseñar maestría. Si uno va a enseñar una especialidad en tiro policial, digamos, tiene que ser especialista en tiro policial, si no, no va a poder enseñar. ¿Ya? Entonces, hay una frase que también he leído en un libro de Brian Tracy que decía: todo lo que aprendas, la vida te dará una oportunidad de usarlo, ¿no? Entonces, dense cuenta ustedes hacia dónde están dirigiendo su vida para hacerse especialistas en eso. Porque, por ejemplo, si yo me gustan mucho los animales, me encantan los perritos, rescato perros de la calle, no sé, tengo 1000 gatos, 5 perros, y entonces tal vez esa es mi vocación, eso es lo que me está llamando, ¿no? Alguna especialidad relacionada con los animales. Entonces, mi área genérica, ¿cómo la puedo desarrollar hacia el área específica? Me voy a hacer experto en esa área, ¿ya? Entonces, así es como se va a ir desarrollando. Ahorita se los estoy diciendo a nivel muy amplio, ¿no? Pero ya más adelante lo vamos a hacer más específico. Aquí tenemos algunos pequeños ejemplos. Me gusta trabajar con estos ejemplos. ¿Alguien reconoce al personaje de la fotografía? ¿Nadie? Es el jefe de carrera. Ya, no, mentira, no. ¿Quién es? Luis. Tenía un programa en televisión. Exacto. Es de un programa de repostería, ¿no? A ver, para las personas que no lo están reconociendo, les voy a contar. Él es un pastelero experto. Si ustedes buscan en internet
pastelería de Body se llama. Uy, van a encontrar los pasteles increíbles, ¿no? Body, a diferencia de cualquier pastelero, él es especialista en decoraciones, ¿no? Entonces, él hace las decoraciones más increíbles de los pasteles que te puedas imaginar. Entonces, la pregunta es, ¿qué competencias básicas, genéricas y específicas tendrá Body el pastelero? Es decir, nos tenemos que imaginar, cuando Body ha empezado la carrera de repostería, ¿qué cosas tenía que saber a nivel básico? ¿Qué cosas tiene que saber ahora a nivel genérico y ahora a nivel específico? A ver, ¿quién quiere intentarlo? Yo les, a nivel genérico, poder hornear un pastel, ¿no? Poder hornear la base, poder manejar la cobertura, pero de una forma más general. Exacto. Me parece que para las competencias específicas que debe tener ese señor, también está un conocimiento o sensibilidad en el arte, porque lo que hace realmente son obras de arte. Y además de tener mucho talento, creo que otra competencia específica que debe tener él es justamente en estética, ¿no? En el manejo de ingredientes específicos para lograr los resultados que logra. Excelente, excelente, ¿no? Sí se caracteriza por esto de que hace los pasteles tan increíbles, es que tiene habilidades artísticas, como decía Luis, ¿no? Tiene habilidades artísticas, entonces es arte, además sabe sobre decoración, sabe sobre otros tipos de ingredientes que tal vez no los usa cualquier pastelero, ¿no? A nivel genérico puede saber hacer la cobertura de un pastel con crema, digamos, ¿ya? Pero ya a nivel específico tal vez ya utiliza más ingredientes, el fondant, ya tiene que ver las estructuras, tal vez maneja otro tipo de herramientas, ¿no ve? Eso es a nivel específico. Pero a nivel básico, ¿qué tendría que haber sabido Body antes de aprender pastelería? ¿Qué dice? ¿Nadie? A ver, yo les voy a ayudar con este y el siguiente ya lo van a hacer ustedes, ¿ya? A nivel básico, Body debería saber por lo menos matemáticas para saber medir, ¿no? Las cucharitas medidoras, saber cantidades, cómo se mide 1 litro, porque cuidado esté poniendo 1 galón de leche en vez de 1 litro, ¿no? O sea, tiene que saber diferenciar. Eso tendría que haber aprendido desde el colegio, ¿no? A nivel básico tendría que saber medidas, saber los tipos de alimentos que existen, debería saber los tipos de ingredientes, esas cosas a nivel básico, o sea, cosas que ha aprendido desde pequeño. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sí. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. A ver quién se anima a hacer con este siguiente ejemplo. ¿Alguien reconoce a esta doctora? La doctora de cabello negro. Tenía su programa también. A ver, ¿quién se anima a identificar las competencias básicas, genéricas y específicas de la doctora Lee, que es una cirujana? Ya, ahí está Luis. A ver, Luis, ¿cuáles serían las competencias básicas, genéricas y específicas de la doctora Lee? Saber leer, una. Saber escribir, conocer sobre ciencias, sobre biología, y esto me refiero a lo que tendría que haber sabido antes de entrar a la carrera de medicina, ¿no? Saber de anatomía básica, de higiene, tener capacidades de abstracción también, es decir, todas las competencias
que debería tener una persona que egresa de un nivel básico de educación como el colegio, como, insisto, bueno, repito, competencias básicas. Competencias específicas, pues ya, ¿no? Conocimiento Genéricas. genérica. Ahora, las más específicas sería ya pues el conocimiento en anatomía, en histología, en fisiología, epidemiología y todas las ramas generales de la medicina. Y no sé si existe el término de competencia ultra específica o súper específica que ya le otorgan la capacidad de ser especialista en cirugía, en una cirugía específica, ¿no? Cirugía, primero fue cirujana general, asumo, y luego se especializó quizás en neurología. No sé si es la doctora de ER o Sí, sí. allá, pero no recuerdo bien cuál era su especialidad. Sin embargo, quizás neuróloga, no sé, por ahí. Entonces tuvo que hacer, o sea, después de haber salido como cirujana general, quizás, tuvo que haber estudiado neurología, ser especialista en neurología y convertirse en cirujana específica, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, en realidad a nivel genérico tendría que aprender medicina, ¿no? Algo que estabas mencionando a nivel, creo que te saltaste del básico al específico, pero en este caso a nivel genérico tendría que saber todo lo relacionado a la medicina, ¿no? Todo aprender con relación a la medicina, pero ya específicamente cuando ya se especialice para ser cirujana, recién va a desarrollar sus competencias específicas, ¿ok? Y claro, se puede llegar a especializar mucho más, ¿no? Si es que toma una especialidad, aprendió sobre cirugía, pero ella quiere ir más allá de la cirugía, tal vez algo específicamente de la cabeza, digamos, entonces puede seguir adquiriendo competencias específicas, ¿no? No son súper específicas, ni cambia el nombre, ¿no? Sino que son competencias específicas porque son de un grupo de gente muy selecto, ¿no? Los que han decidido especializarse. Muy bien, muchas gracias, Luis. A ver, otra de las compañeras que esté atendiendo, que nos ayude con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos a el docente Pedro, un docente de estadística. A ver, ¿quién quiere decirme cuáles son las competencias básicas, genéricas y específicas? Zenobia, adelante. Sony. Dale, Sony, no seas tímida. Listo, ¿cómo hacer? Para que el docente Pedro sea profesor de estadística, ¿qué tendría que haber aprendido a nivel básico, así desde el colegio? Leer, escribir. Leer, escribir, ¿qué más? Esas son las básicas. Pero es docente de estadística, recuerda. Las genéricas, una profesión relacionada al área, ¿no? Que enseñar. Ya, te está faltando algo en el básico. A nivel básico, ¿qué tendría que saber o Sí, qué le yo quiero tendría que estudiar una gustar? carrera universitaria, estudiar la carrera de estadística y especializarse. Casi, casi, Sony. Un Ah, poquito te has saltado. Un poquito te has saltado. A a nivel ver. básico, el profesor tendría que saber matemáticas. Primero, así, ¿no? Porque no va a poder acceder a una carrera con números si no le gustan las matemáticas. Si no ha aprendido bien a sumar, restar, multiplicar, dividir, esas cosas, no va a poder acceder, ¿no? Entonces, muchas veces cuando en la educación de colegio no nos enseñan bien las matemáticas, preferimos elegir carreras que no tengan nada de matemáticas, ¿no? Y decimos, no, odio los números. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado a nivel básico esas competencias de que nos gusten las matemáticas. Ya a nivel genérico, el profesor tendría que haberse metido, ya sea tal vez si es que hubiese, ¿no? La carrera de matemáticas, algo así, tendría que meterse. O si no, tal vez estudiar una carrera que sea a nivel general, ¿no? Puede que estudien la normal, o puede que sea licenciado en educación, o que se prepare, no sé,
En matemáticas aplicadas, no sé, de repente tal vez hay alguna carrera específica de las matemáticas, entonces eso tendría que estudiar. Pero ya para ser un docente de estadística, él tendría que especializarse en estadística y tomar cursos específicos sobre estadística. Y cuando conozca estadística, recién va a poder ser docente de estadística. ¿Ya? Creo que estaba un poquito complicado. Gracias por el intento. Sony, a ver, vamos a ver el siguiente. ¿Quién se anima a hacer sobre la Lisa, una oficialidad? consultita. Dime, querida. Sí. Adelante, Sony, ¿qué pasó? Lisa, una consultita. Porque escuchar en internet. Quería consultarle, por ejemplo, usted decía que para el docente de estadística Uh-huh. también tiene que gustarle, pienso, los números, ¿no ve? Como usted decía, hay a veces en que no tenemos buena enseñanza, ¿no? En colegio, empezando de iniciales, lo que tiene que ser la base. Y al pasar los años primaria y secundaria no les llega a gustar los números y algunos son docentes de cierta materia, pero sin aptitud. Pienso que también la aptitud tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, algunas personas que no son muy buenos para los números, pero sí en lo que es manualidades, digamos, en lo que se refiere a pintura, maquetas, son capos, o sea, son expertos sin tener previo conocimiento, sino que nacieron con ese talento. ¿Y eso cómo sería, Lisa? Muy buena pregunta, ¿no? Tengamos en cuenta de que una competencia se basa en valores, en teoría y en práctica, y también un producto, ¿no? Entonces significa de que hay competencias a nivel básico, genérico y específico en todas esas áreas. Lo que quiere decir, como decía su compañera, le tiene que gustar los números a nivel básico. Es un gusto, ¿no ven? A nivel genérico, él ya tiene que conocer bien los números, dominarlos más los números, ¿no? Y ya a nivel específico tiene que tener esa habilidad de que no solamente le gusten, sino que tenga la posibilidad de entender mejor los números y ver en qué momento aplicarlos, etc. Ahora, a nivel, digamos, de valores, a nivel básico, ¿qué valores tendría que tener? Disciplina, responsabilidad, digamos. A nivel genérico, ¿qué valores tendrá que desarrollar? Entonces ya tiene que crecer también sus valores, no solo basta con la disciplina, ¿no? Su disciplina tiene que ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya va a empezar a trabajar con muchas operaciones más grandes de las que trabajaba en el colegio. Va a tener que desarrollar paciencia. Es otro valor que lo va a desarrollar a nivel genérico, cosa que tal vez no tenía cuando era pequeño. Y a nivel específico, muchos valores más va a tener que desarrollar, porque si se ha especializado en esto, va a tener que aprender, no sé, valores a ser un poquito más detallista, tal vez, más cuidadoso, ¿no? Entonces, igualmente, así como cambian los conocimientos, van a cambiar los valores. Así como cambian los valores, también van a tener que cambiar las habilidades. ¿No? Es como, imagínense, saber manejar. Yo no sé manejar auto, la verdad, quisiera aprender, ¿no? Pero si sé aprender, al principio voy a aprender a manejar un poquito, más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me quiero volver especialista en correr autos? Entonces voy a tener que desarrollar otras competencias también. Voy a tener que perder el miedo, voy a tener que ser un poquito más arriesgada, incluso mi carácter va a cambiar, ¿no? Entonces, de la misma manera, Sony, igual va a cambiar cuando uno se haga especialista, ¿no? Tú dices, ¿no? Algunos docentes tal vez enseñan esto, pero no tienen las habilidades que deberían tener para enseñar esto, porque todo se aprende. Algo que no nos tenemos que olvidar jamás, chicos, es que los docentes son personas también, ¿no? No son máquinas. Y alguna vez he escuchado que hablan, ¿no? Es que este docente era así, era asá, y no es bueno. Bueno, ¿y eso cuándo tenías ese concepto de ese docente? Ah, yo lo conozco al docente desde el 2015, digamos. Ya, pero ¿te das cuenta cuántas cosas habrá aprendido el docente del 2015 hasta el 2026? Muchas cosas, ¿no? Entonces, la persona que conociste hace tiempo es posible que haya cambiado gracias a la vida, ¿no? Cosas que le enseñan.
que le han hecho dar cuenta que no tiene que comportarse de esta forma, que tal vez tiene que ser más cuidadoso, más responsable. Entonces, a medida que pasan los años, también las competencias de uno mismo van a ir cambiando. Entonces, por eso también les decía, cada uno de ustedes es especialista en algo han dedicado su vida entera, ¿no? Tal vez algunos de ustedes tienen un negocio familiar. Mi familia siempre ha tenido este negocio y yo estoy con estoy siguiendo, ¿no? a mis familiares y también ayudo en el negocio. Entonces, dense cuenta que ustedes han desarrollado competencias muy específicas para su negocio, que tal vez en un principio no les gustaban, ¿no? Tal vez cuando ustedes estaban en el colegio les aburría tener que ver a su mamá que va siempre a la tienda, digamos. Pero ya cuando creces te das cuenta de que de la tienda vivimos, entonces hay que aprender a atender la tienda, ¿no? Entonces aprendo a dar cambio, aprendo a recibir, aprendo a administrar, a registrar todo a nivel general. Pero ya cuando tu tienda tiene éxito, cuando quieres abrir sucursales, vas a tener que desarrollar nuevas competencias más específicas, ¿no? Porque ya vas a tener más gente a tu cargo, ya no eres tú solita. Entonces, igual van a cambiar. No solo las teorías, no solo las prácticas, también van a cambiar los valores, también va a cambiar el producto que estoy ofreciendo. ¿Ya? Bueno, gracias por la pregunta, Sony. Ahora sí nos vamos al último ejemplo. Si tuviéramos que definir las competencias básicas, genéricas y específicas de la oficial Jenny, que es patrullera, ¿cuáles serían? A ver, alguna víctima vamos a elegir, creo, porque no quieren participar. A ver, Verónica, Bautista, Luque. Hola, Lice. Hola, Vero. Vero, querida, ¿qué competencias básicas, genéricas y específicas tendría que tener la oficial Jenny? A nivel básico, ¿qué crees que tendría que haberle o tendría que saber desde el colegio para ser oficial de policía? ¿Qué dices, Vero? Dice, ¿será que me puede volver a repetir? Ya. Por... Vero, imagínate que tienes que planificar la educación de la policía oficial Jenny, ¿ya? ¿Qué cosas a nivel básico tendría que aprender desde el colegio? O sea, cosas que ya debería venir sabiendo desde el colegio para ser policía. ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Nélida? Formas de tránsito, cuando me empieza con la enseñanza para emplear, también cómo se utiliza, y luego ya tengo que después de estudiar la carrera, especializarse actualmente. Ujú. Ya a nivel básico, las normas de tránsito, el semáforo mínimamente conocer, ¿no ven? Ya. A nivel genérico, lo que va a aprender en la carrera. ¿Tú qué dices, querida Nicole? Buenas tardes, dice. Lo que tendría que aprender ya estando en el colegio sería la geografía, ¿no? El lugar de donde va a ir a patrullar. También Las calles, mucho claro. sí, también mucho sirve lo que es educación física, por si tiene que hacer alguna Muy persecución. bien. Saber tener resistencia, correr, incluso manejar hasta bicicleta. Se necesita muchas cosas, ¿no? Muy bien. Licenciada. Excelente, Incluso excelente, todo. Nicole. Muy bien. Sí. Y a nivel genérico, ya cuando ingrese, digamos, a la Academia de los Policías, ¿qué aprenderá? eh, ya aprenderá lo que es historia, un poco de historia, ¿verdad? Em, También tendría que aprender lo que es profundizar más lo que es la geografía. Es muy importante para eso, para mí. ¿Ya? Muy bien. A nivel genérico va a tener que aprender las normas de tránsito, va a tener que aprender qué es el patrullaje, va a tener que aprender los tipos de uniformes, a formar, va a tener que aprender a recibir órdenes a nivel general, ¿no? Cuando sea una policía cualquiera. Ya,
Una vez que es una policía cualquiera, ya va a adquirir las competencias específicas para ser patrullera. ¿Qué tendrá que saber para ser patrullera? ¿Saben qué es patrullero? Patrullero es que está en las calles, por si acaso, así que tiene que estar listo para cualquier cosa. Defensa personal. Ya, muy bien, gracias Nélida. Defensa personal. Y algo que, como su compañera dijo hace rato, ¿no? Las calles, si bien cuando estaba en el colegio ya conocía las calles, a nivel, para ser patrullera va a tener que conocer mucho mejor las calles, ¿no ven? Ahora ya más específicamente tiene que conocerlas, porque va a patrullar. Además, ¿qué más tiene que aprender para ser patrullera? ¿Qué otras cosas creen que tiene que saber a nivel específico? ¿Cómo se va a defender? Además de la defensa personal. Con las leyes. Ya, conocimiento de las leyes. Y también va a tener que aprender a utilizar un arma. Ya, también tiene que utilizar armas. Si se han dado cuenta, las personas que están ahí en la calle tienen que tener sus armas, ya sea ese palo con el que pegan, ya su arma reglamentada, ¿no? Todas esas cosas específicas tiene que conocer. Cuando uno va a una unidad, cuando ya es policía, le destinan a una unidad, ahí es donde se le tiene que capacitar. Si, por ejemplo, le han destinado a la unidad de bomberos, en bomberos es donde le tienen que capacitar con competencias específicas. Y si a esta persona le gusta bomberos, entonces puede hacer un curso de especialidad en bomberos. Así es, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos tenemos que aprender a trabajar nosotros. Vamos a hacer una pequeña actividad, nuestra primera actividad, en la que vamos a pensar en alguna materia que nos gustaría dictar, ¿ya? Imagínense, a mí me gustaría dictar la materia de currículo 2. Si quiero aprender currículo 2, si quiero enseñar currículo 2, ¿qué tienen que saber a nivel básico, genérico y específico mis estudiantes? A nivel básico tienen que saber escribir, leer, tienen que saber redactar, tienen que saber hacer mapas conceptuales, organizar sus ideas, planificar, plantearse objetivos. Eso es a nivel básico. Ahora, a nivel genérico, para enseñar la materia de currículo, tienen que aprender a nivel general, ¿no? ¿Qué es educación? ¿Qué son instituciones educativas? Saber hacer un plan de clases, saber cuáles son los paradigmas educativos. Eso a nivel general tienen que saber. Pero a nivel específico, ¿qué tendrían que saber? Elaborar planes curriculares a nivel micro, meso y macro, ¿no? En esos 3 niveles tendrían que elaborar. ¿Ya? Eso es de mi materia. Ahora yo quiero que piensen ustedes en alguna materia. Si digamos la materia es derecho penal, entonces piensen qué competencias básicas tiene que tener el estudiante, qué competencias a nivel general de derecho tiene que conocer y a nivel específico qué tiene que saber de derecho penal. ¿Ya? Cualquier materia, cualquier carrera, no necesitan hacerla sobre la universidad, puede ser de cualquier carrera, cualquier materia, ¿ok? Incluso se pueden inventar el nombre de la materia, pero la cosa es que lo hagamos diciendo al menos 3 competencias básicas, 3 genéricas y 3 específicas. En el chat, por favor, pónganmelo de qué materia van a desarrollar su actividad. Aquí digamos currículo 2, ya. Ustedes pongan la materia de la que van a desarrollar y yo les voy a preguntar uno por uno para que me digan qué competencias básicas, genéricas y específicas se necesitan. Ya, muy bien, Nicole, tú has puesto biología. Está bien, entonces a nivel básico, ¿qué tendría que saber tu estudiante? A nivel genérico, ¿qué se tendría que saber sobre biología?
Y bueno, en este caso creo que biología es más para genérico, ¿no? Entonces tal vez hasta ahí nada más tendrías que hacerlo tú, querida Nicole. Muy bien, vamos desarrollando. Nélida, lenguaje, Elías, dirección orquestal, excelente. Sony, gastronomía, perfecto. Entonces vayan desarrollando sus 3 tipos de competencias, básicas, genéricas y específicas. Las vamos a leer en clase, pero también las vamos a subir a la plataforma, ya lo estoy habilitando. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a ir leyendo, por favor. Comenzaremos con Nicole. Nicole, querida, ¿tienes lista tu actividad? Miki, Nicole, ¿estás ahí? Sí, Lice. Ya. ¿Cómo es, Nicole? ¿Qué competencias vas a desarrollar para tu materia? Ya, en la competencia básica sería las habilidades fundamentales sería uno como la lectura, lógica, ética. Es también muy necesaria como también las otras habilidades como puede ser la comprensión lectora de textos científicos. Es la capacidad de tener ideas principales sobre libros, artículos de biología. Lo otro sería también pensamientos lógico-matemáticos, como también la habilidad de interpretar, graficar el crecimiento sobre, digamos, las células, el cálculo genético, así como se puede decir el ADN, los ribosomas, todo eso, ¿no? También la comunicación oral y la escrita. También nos explica qué es la capacidad de explicar el proceso biológico como la fotosíntesis para hacer una manera más clara y coherente. Eso sería en las competencias básicas. En las competencias genéricas tenemos el pensamiento crítico, por ejemplo, es la capacidad para evaluar las noticias o informaciones sobre temas como vacunas, cambio de climas, basándose en una evidencia del contexto como cómo se relaciona. Otro sería también el trabajo en equipo, colaboración efectiva durante prácticas de laboratorios o proyectos de investigación grupal. Eso sería el trabajo en equipo, porque a veces para los estudiantes necesitamos hacer un trabajo en equipo donde hay investigaciones, digamos, donde buscar, digamos, un hongo o alguna bacteria en alguna fruta. Otro sería el uso de las TICs, que es el manejo de simuladores virtuales de células o base de datos digitales para investigar especies. Así como lo decía, el trabajo en equipo también se tendría que involucrar con el uso de las TICs, que es, digamos, el microscopio, diferentes materiales para poder em, avanzar la biología. Esos serían mis dos competencias, tanto básicas como genéricas. Muy bien, gracias, querida Nicole. Interesante que incluyas el tema de la tecnología, ¿no? En la biología, la verdad es que nunca me había puesto a pensar que, claro, seguramente ya deben haber algunos aspectos tecnológicos que tienen que conocer, ¿no? Gracias, querida. A ver, vámonos con la siguiente persona, que es Nélida Kusikanki. Lenguaje. Licenciada, en lenguaje y las artes, las competencias básicas serían leer, escribir, Ujú. escuchar, tener una comunicación eficaz. Ya en la competencia genérica sería un pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la creatividad. Ya en competencias más específicas va a ser ya la comprensión, la producción del texto, también la literatura, los medios de comunicación y la ética de la comunicación. Ay, muy bien, excelente trabajo, Nélida. Lo vas a poner por escrito y lo vamos a subir a la plataforma, ¿ya?
Vámonos con Luis, dirección orquestal. Ya, gracias, Licen. Entre las competencias básicas, anoté el dominio del lenguaje musical, la escucha musical activa o analítica, el pensamiento crítico, em, sensibilidad estética y artística, además de cultura musical, ¿no? Un conocimiento general de la música. En competencia genérica, debe tener competencias pedagógicas que le permitan evaluar el desempeño artístico, liderazgo, tener liderazgo también y, y tener la competencia del trabajo colaborativo. Y en competencias específicas, dominio técnico de dirección, en lectura y análisis de partituras, técnicas de ensayo, además de conocimiento profundo sobre toda la instrumentación y orquestación. Y creo que la última importante específica es la interpretación estilística, ¿no? Interpretación de estilos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Vamos con gastronomía, Sony. Licenciado, buenas tardes. Bueno, lo he puesto en básicas, saber leer, escribir, sumar, restar, tener atención y memoria. En las genéricas, tener previos conocimientos de cocina y repostería, estudios de gastronomía, o sea, tener también aptitud, creatividad y organización. En las específicas, técnicas de cocina, manipulación de alimentos, uso adecuado de utensilios, preparación de platos, preparación de recetas de repostería y especializarse en gastronomía. Muy bien, muchas gracias, querida Sony. Con este ejemplo creo que hemos comprendido la diferencia entre lo básico, genérico y específico, ¿no? A nivel general. ¿Por qué razón a nivel general? Porque en realidad involucra mucho más que esto el hacer el diseño curricular. Y claramente ahorita, digamos, estamos viendo nada más la punta del iceberg, ¿ya? Porque en realidad el diseño curricular es pesadito, ¿no? Vamos a ver ahora algunos conceptos clave que necesitamos entender para poder continuar con el diseño de una malla curricular. Aquí está. Algunas de las palabras que vamos a empezar a utilizar cuando hablamos de competencias, ¿no? Les había dicho de que hablamos de teoría, práctica, valores y producto. En este caso, la palabra conocimientos, ¿no? Los conocimientos se refiere a la parte teórica, los saberes, capacidades, habilidades y atributos cognitivos. O sea, todo lo que se refiere a teoría se refiere a la parte de los conocimientos, es parte de las competencias. La segunda parte de las competencias, habilidades, es decir, que el estudiante sepa hacer las cosas, destrezas prácticas, psicomotoras, kinestésicas, ejecución y desempeño, ¿no? Entonces, cualquier carrera, chicos, cualquier carrera, cualquier disciplina, siempre va a requerir de la teoría, pero también de la práctica. No se puede basar solamente en teoría la enseñanza, porque si solo damos teoría, el estudiante no va a retener la información, necesita movimiento. Entonces, si nosotros hacemos que el estudiante, ya sea haga un mapa conceptual, subraye o haga un juego con la actividad, ya estamos haciendo que el estudiante desarrolle sus habilidades motoras para que pueda llevar todo su conocimiento más fácil a su cerebro y que lo pueda mantener en su cerebro. Ya entonces necesitamos que el estudiante, para darle sentido a lo que está aprendiendo, haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chicos, vamos a aprender lo que es el reglamento es esto, el reglamento es otro, lo más probable es que se duerman, ¿ya? Pero si les digo, por ejemplo, vean este video y analicen en qué parte o qué parte del reglamento no se está cumpliendo. Entonces, como hay una necesidad, dices, necesito
utilizar el conocimiento que aprendí a nivel teórico, entonces me estoy moviendo, estoy haciendo trabajar mi cabeza, estoy opinando, estoy hablando con mis compañeros. ¿Y por qué? Porque al final es un ensayo que estás haciendo para la vida, ¿no? Porque más adelante vas a tener que hacer eso, pero en la vida real. Entonces hay que hacer un simulacro, se necesita de la parte práctica. Esas son las habilidades. Y finalmente tenemos las actitudes. La forma en la que nuestro estudiante va a aplicar sus conocimientos. No basta con que los sepa a nivel teórico y a nivel práctico, sino que los haga para hacer el bien, ¿no? O sea, que utilice sus valores, que tenga un compromiso con la sociedad. Todo lo que ha aprendido a nivel teórico, a nivel práctico, tiene que utilizarlo, pero para bien. No tiene sentido que nuestro estudiante sea el más brillante si es una mala persona o si no ayuda a los demás. Ya, entonces sí se tiene que desarrollar la parte de las actitudes para sacar el producto final, ¿no? El saber decidir, el compartir con la gente. Porque nadie tendría por qué tener todo el conocimiento del mundo y guardárselo para sí mismo, no sirve de nada. Tenemos que aplicarlo, ¿no? Entonces, por ese motivo se habla sobre competencias, chicos. Las competencias involucran tanto conocimientos teóricos, habilidades prácticas y actitudes en valores para poder sacar el producto, ¿ya? Entonces, si hablamos de la palabra capacidad, la capacidad es un proceso general de acción relacionado con las inteligencias múltiples que muestran potencialidades para realizar las cosas. No sé, han debido escuchar sobre esta teoría de las inteligencias múltiples que ha tenido su auge, ¿no? En el que decía que cada persona aprende de manera distinta. A pesar de que es una teoría muy válida con respecto a que sí tenemos ciertas capacidades que nos hacen un poco más, como que nos desempeñamos mejor en algunas áreas, no es cierto de que solamente aprendemos de esa manera, ¿no? Sino que las personas vamos a aprender de muchas maneras, pero lo que tenemos que aprender a hacer con nuestros estudiantes es identificar cuáles son esas sus capacidades especiales que tienen para poderlas desarrollar. Entonces la competencia ya deja de ser con otra persona, sino empieza a ser con uno mismo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos: capacidad para escribir, capacidad para analizar, capacidad para liderar, capacidad para el trabajo autónomo, para tomar decisiones. Este tipo de capacidades nos pueden dar una imagen de lo que podría ser nuestro estudiante más adelante, es decir, cómo puede utilizar la carrera en este caso. Si nosotros observamos en clases que tiene ciertas capacidades que cumplen con los requerimientos del contexto, ¿no? Eso tendríamos que desarrollarlo mejor. Habilidades son procesos concretos que implican actuaciones ante situaciones, son componentes de las capacidades, ¿no? Entonces, uno puede ser capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero ser hábil es distinto, porque ya para ser hábil requieres tener mucha más concentración en ciertas actividades, ¿no? Por eso dices un componente de las capacidades. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenías capacidad de liderazgo, aquí ya me estaba adelantando. Si tenías la capacidad de liderazgo, entonces más adelante podrías desarrollar esta habilidad de liderar operaciones policiales, digamos en este caso, ¿no? Entonces vas a desarrollar esa capacidad más que el resto. Y las destrezas son actuaciones mucho más específicas que implican agilidad y eficiencia. Son acciones puntuales que componen las habilidades. En otras palabras, si has aprendido a hacer algo muy bien y lo repites muchas veces, lo mismo, ya lo vuelves una destreza. Entonces ya es una habilidad mucho más desarrollada, ya te haces capo en eso, ¿no? Entonces también cuando uno trabaja con las competencias específicas, tenemos que hacer que el estudiante practique para que se haga experto en lo que queremos enseñarle, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo: habilidad para comunicar. Tiene varios componentes: destreza de enlazar párrafos, destreza de digitar ágilmente sin errores. Entonces, cuando tú ya has practicado algo mucho, dentro de tu cerebro ya se hacen automáticas ciertas cosas que ya no se te va a hacer complicado hacer para aplicarlo en ciertas actividades especiales, ¿no?
Y por otro lado tenemos las actitudes y los valores, ¿no? Las actitudes son las tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores. Podemos saber cómo es una persona por pequeñas acciones que hace, ¿no?, durante una convivencia. Por ejemplo, una vez traje una torta para mi jefe porque era su cumpleaños. Y cuando traje la torta, me acuerdo que los demás, los que eran mis compañeros, no esperaron ni siquiera que le cantemos nada. Se han acercado algunos y empezaron a sacarse pedazos de torta. Y yo la verdad me molesté porque decía, ¿cómo no van a esperar un rato que se les invite, que se les hable, ¿no? Pero son cosas que vienen desde su casa y eso es lo que me explicó mi jefe. Me decía, tú no puedes enojarte porque la gente no actúa como tú, ¿no? Cada persona tiene sus propios valores, lo que le han enseñado en su casa. Pero eso que le han enseñado en su casa se va a ver reflejado en las cosas que haga en la adultez. Si, por ejemplo, vamos a trabajar en grupos, pero alguien dice, ay, yo no quiero trabajar con nadie. Entonces significa, esa actitud es en base a otros valores que ha aprendido desde su casa, desde su familia, desde su entorno, ¿no?, que han hecho que esta persona llegue a tener esa actitud. Y por otro lado tenemos los valores, que son principios, conceptos éticos que nos permiten inferir en el juicio o conductas en su sentido. Entonces, como les decía, para tener una buena actitud tendrías que haber desarrollado buenos valores, ¿no? Valores como la solidaridad, responsabilidad, puntualidad, amabilidad, todo lo que termine en dad. Ya, no, mentira. No, pero sí deberías haber desarrollado valores que muestres eso en tus actitudes, ¿no? Cuando compartes con otras personas, a pesar de que intentes disimular con algunas personas ciertas actitudes, siempre se va a notar lo que realmente eres por los valores con los que te has criado, ¿no? Entonces, igualmente, nuestros estudiantes puede que no muestren los valores que nosotros tenemos, puede que lleguen, por ejemplo, y nunca saluden, ¿ya? Entonces, sí, vamos a tener en ese caso de que corregir, que enseñar algunas cosas que tal vez para nosotros serían básicas, como comer con la boca abierta, saludar cuando entras, despedirse, o no poner gestos, no apoyar los codos sobre la mesa. O sea, son cosas que tal vez no les han enseñado, pero van a llegar esos estudiantes y tenemos que saber identificar en base a sus actitudes. Pero todo esto también se va a enseñar de acuerdo a las necesidades de la disciplina que estemos enseñando. Si, por ejemplo, en el caso de su compañero que quiere enseñar dirección orquestal, creo que era, en ese caso seguramente va a tener que adquirir ciertos valores a lo largo de su vida para poder llegar a ese puesto, ¿no? Yo creo que todos aquí son adultos, ¿no? Y han tenido que pasar por algunas situaciones en las que decían, ¿por qué no puedo hacer esto? Y lo intentaron tantas veces que llegó un punto en el que ya lo lograste, pero te diste cuenta que para llegar a ese punto tenías que haber aprendido muchas cosas, ¿no ve? Muchas cosas, que si no te hubieses equivocado en esto, jamás hubieses llegado al punto en el que estás. Entonces, de la misma manera, para poder aprender una materia, como en este caso, digamos, dirección orquestal, los estudiantes van a tener que adquirir varios conocimientos para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, igual, como es una disciplina muy específica, se va a tener que pasar por un proceso general y por un proceso básico. No va a poder enseñar directamente a un niño que sale del colegio, venga a aprender dirección orquestal, imposible. No va a poderle enseñar así. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene que desarrollar. Entonces, lo que estamos hablando ahorita en las clases, lo que estamos aprendiendo, es la primera parte, como les decía, para empezar a hacer una planificación curricular. Tener en cuenta que las personas aprenden con teoría, con práctica, pero hay que también reforzar valores y hay que pensar en un producto. Ya, entonces sí, no les voy a negar que tal vez vamos a llevar algo de mucha teoría, ¿ya? Pero sí es necesario conocerlo si queremos especializarnos en esta área, ¿no? Las ciencias de la educación tienen muchas áreas que abarcan, sin embargo, el área del diseño curricular es muy requerido.
Hay muchas instituciones que abren sus puertas con diferentes carreras, pero no tienen planes curriculares y necesitan licenciados en educación que elaboren esos planes curriculares. Entonces, estas materias son importantes. Si ustedes aprenden a hacer mallas curriculares, diseños curriculares de manera correcta, ya no le van a tener miedo a ninguna institución, a ninguna carrera, porque ya van a saber cómo se hace. Y es lo bonito de ser educador, ¿no? Que no te vas a cerrar en una sola área. Lo lindo de la educación es que puedes aprender cualquier área, no hay límites. Y más aún con el diseño curricular, porque lo aprendes a profundidad una disciplina. Entonces es súper lindo lo que vamos a aprender, chicos. ¿Ya? He habilitado en la plataforma la actividad para que puedan subir lo de las competencias y esa va a ser nuestra primera actividad. Ya recién voy a subir las presentaciones que ya hemos tenido y las clases grabadas. Estoy todavía entendiendo la plataforma nueva, así que yo creo que para la próxima semana ya lo vamos a tener todo en orden. No sé si alguien tuviera algún comentario que hacer, tal vez algún aporte, alguna pregunta. Lucia, disculpe, era sobre hace rato. Mi pregunta era sobre los docentes, le consultaba, ¿se acuerdan? ¿Me escucha, Alicia? Sí, te escucho, Sonny. Dime, ¿qué cosa sobre los docentes? Bien, muy bien. Era mi pregunta porque hay docentes que les cuesta un poco más aprender. Por ejemplo, hay aptitudes, digamos, uno de artes plásticas. Uno se va preparando, va estudiando todo eso y le cuesta un poco más, tiene que prepararse más para estar, digamos, para enseñar. Pero hay otros que nacen con un talento innato, sin tener previos estudios y les es un poco más fácil, digamos, el hecho de enseñar a hacer maquetas, pintura. Esa era mi pregunta, o sea, en esos casos, uno cómo va descubriendo para qué tiene aptitud o no, o si un estudiante tiene esa aptitud para qué poder lindo. motivar e incentivar eso. Ya, sabes, algo muy bonito pasa, Sonny. Cuando tú te empiezas a ser especialista en algún área, es decir, cuando tú tienes cierta inclinación hacia cierta área, las mismas personas se dan cuenta. Ya las mismas personas se dan cuenta y te empiezan a consultar y te empiezan a pedir que dictes esa materia. Ya a veces, como tú dices, no podemos, digamos, yo quiero dictar investigación científica, pero no me nace. Y hay otras personas que son bien capas. ¿Por qué a mí no me nace? Es probablemente porque esa no es tu disciplina. Siempre va a haber algo que nos llame más la atención y a eso que nos llama más la atención lo hacemos con más gusto. Y no es que esa persona sea más capa, ¿no? Sino que tiene mucha más vocación a esa área. Entonces tú vas a encontrar igual una área en la que tengas mucha vocación y que la gente, sin que tú digas nada, sin que te presentes, sin que digas nada, se van a dar cuenta y van a decir, esa docente es muy buena, digamos, en manualidades, que dicte esta materia, o que dicte este diplomado, o que le invitaremos a esta maestría. Te lo digo porque a mí me ha pasado justamente eso, ¿no? Cuando he empezado a dictar, me han dado muchas materias, incluidas currículo, administración, diagnóstico, miles de materias, pero las materias que más me han llamado es diseño curricular. ¿Por qué? Porque me gusta. Es que me ha llegado a gustar tanto que la gente creo que se da cuenta, la gente de alrededor, y notan y dicen, no, esa docente es buena en currículo, entonces le llevaremos a esta otra universidad o a este otro diplomado, así, ¿no? Entonces no se trata de forzar, no vamos a forzar a hacer algo que no nos nace, simplemente va a surgir nuestra educadora donde nos guste. Así son. Y bueno, no se olviden Muchas gracias, Liz. Listo, Sonny. No se olviden que todas las habilidades y destrezas que querramos desarrollar se hacen en base a la práctica. Con esta frase voy a cerrar nuestra clase. Nadie es bueno en nada la primera vez que lo hace. ¿Ya? Nadie es bueno en nada la primera vez que lo hace. Significa que si quieres ser bueno en algo, practica y vas a ser experto. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Entonces nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.